En este vídeo vamos a observar la dualidad que existe entre el sujeto y los objetos con los que experimenta y vamos a observar si existe una salida, si hay algo más allá de esta relación entre el sujeto y el objeto. Hay un libro de Rafael que se llama Más allá de la ilusión del yo, que es una síntesis de un proceso espiritual realizador y que explica muy bien esta relación. Vamos allá. Tenemos un sujeto que en el momento T1, en el tiempo T1, en un momento temporal, se encuentra con un objeto que le produce placer. Supongamos que le gustan las galletas de chocolate y este sujeto se encuentra con un objeto. El objeto estimula una serie de reacciones en el sujeto y el sujeto se come la galleta, ¿vale? Entonces, el sujeto experimenta placer. Pero un poco más adelante en el día, el sujeto se encuentra con un cuchillo, por ejemplo, y se corta sin darse cuenta y el objeto le ha provocado experimentar el dolor. Entonces ya vemos cómo el sujeto va siendo susceptible de diferentes experimentaciones, subjetivas obviamente, en función de los objetos con los que se encuentra. Después el sujeto hace una meditación donde experimenta, por decirlo así, un éxtasis extraordinario y se encuentra en una plenitud inigualable, ¿vale? El mismo sujeto en el día ha experimentado placer, dolor y éxtasis y en el momento 4 resulta que recibe una llamada donde le comentan que hay un problema, por ejemplo, en el trabajo y le hacen responsable. Y entonces el sujeto experimenta angustia. Entonces vemos cómo el sujeto a lo largo del día va experimentando diferentes sensaciones, diferentes estados interiores en función de los objetos con los que se encuentra. Bien, ¿qué conclusiones podemos sacar a esta relación entre el sujeto y el objeto? Lo primero es que el sujeto, tal como lo vemos aquí, depende de los objetos para experimentar diferentes sensaciones y emociones. De hecho, las personas que dicen que se aburren es porque los objetos con los que se encuentran no les producen las emociones necesarias como para estimularles a lo largo del día. Y poco a poco, el sujeto que va buscando cada vez diferentes objetos que les estimulen, se hace, por decirlo así, adicto y dependiente de los objetos. El sujeto que parece que es alguien independiente, alguien que maneja su vida, resulta que no es libre, porque tiene una relación de codependencia con los objetos. Y, por ejemplo, lo que ocurre con las drogas, o lo que ocurre con la comida, o con ciertas bebidas, es que el sujeto necesita la dosis de placer que le producen, de placer y también de dolor, que le producen estos objetos concretos, estas comidas, estas drogas, etc. Entonces, vemos que el sujeto no es libre, porque tiene una relación de codependencia con los objetos. La vida de hoy en día se basa en lugar de trascender esta dependencia de los objetos, la vida de hoy en día se basa en buscar solamente aquellos objetos que nos producen placer. Es decir, vamos hacia solamente aquello que nos produce placer y vemos, por ejemplo, las redes sociales, todas las fotos de toda la gente están poniendo momentos donde les producen placer. Pero olvidan dos cosas, que el mismo objeto que te produce placer, a medida que llega un umbral donde ese objeto te va a producir dolor. Es decir,
mucho de algo, va a llegar un punto que te va a producir dolor. ¿Vale? Por lo tanto, el mismo objeto que te está produciendo placer va a llegar a un punto donde te va a producir dolor. Y esto, por ejemplo, lo vemos en las relaciones, donde la misma persona que te produce el amor llega a un punto en donde te va a producir miedo o odio. ¿Vale? Esto es porque el sujeto está en una relación de codependencia con los objetos con los que se relaciona. Por lo tanto, vemos que el sujeto no es libre. Otra cosa que muy importante, y esto lo comenta Rafael en este libro, Más allá de la ilusión del yo, que te dejo un enlace por si lo quieres comprar, la relación sujeto-objeto solo se puede dar en un espacio-tiempo concreto. Es decir, esta relación de codependencia solo es posible en un espacio-tiempo. Y esto tiene una implicación extraordinaria, porque obviamente, si queremos salir de esta codependencia con los objetos, si queremos salir de estos vaivenes emocionales de los objetos, lo único que tendríamos que hacer es salir o colocarnos en un punto, en un lugar, más allá del espacio-tiempo. Entonces tendríamos una relación sujeto-objeto en un espacio-tiempo concretos. Hay miles de relaciones sujeto-objeto en miles de momentos espaciotemporales concretos. Si no fuéramos capaces de salir de esta dualidad sujeto-objeto, la vida de la mayor parte de las personas acabaría en una emocionalidad muy negativa, porque no habría esperanza. La vida, en este caso, y muchas personas que no han accedido a un nivel o a encontrarse con su yo superior o con una conciencia superior, están persiguiendo, se convierten en dependientes de objetos que los persiguen a lo largo de toda su vida con el objeto de experimentar el máximo placer posible. Pero, como hemos visto, esto llega a un punto en donde el placer se convierte en dolor. Esta vida de un sujeto codependiente de los objetos termina básicamente en una angustia vital tremenda que le lleva a la mayor parte de las personas a tirar la toalla y a perder la esperanza. Porque en el momento en que se preguntan cuál es el objeto de la vida y sería como ir como pollo sin cabeza persiguiendo objetos que le dan placer, se dan cuenta que su vida se ha convertido en una farsa, un juego que no tiene fin. Y esto es lo que se llama la Matrix o la malla, que es la persecución de objetos que nos estimulen todo el tiempo. Bien, pero afortunadamente hay esperanza. Y la esperanza consiste en acceder a otro estado de conciencia, que se puede llamar conciencia, que está más allá de la dualidad sujeto-objeto. Está en un punto más allá del espacio-tiempo. Y a esta conciencia le podemos llamar también observador. El observador, en este esquema, se coloca en un punto donde observa al sujeto y al objeto. Y mientras que el sujeto y el objeto cambian todo el tiempo, porque el sujeto cambia no solamente su apariencia física, sino su emocionalidad, sus ideas, etc. El observador que está aquí en este punto de conciencia permanece estable todo el tiempo.
Es decir, el observador permanece, el observador es lo que es real, mientras que el sujeto-objeto sería como una obra de teatro donde el sujeto va experimentando diferentes objetos durante toda su vida. Y aquí el observador permanece estable. Entonces, ¿cómo podemos colocarnos en la posición del observador? Y precisamente es la meditación la que nos ayuda a esto. Entonces, con la meditación nos colocamos en el lugar del observador de la dualidad sujeto-objeto. Entonces el observador dice, ahora el sujeto quiere esto, ahora el sujeto quiere esto otro, ahora el sujeto quiere esto, ahora quiere lo contrario. Y se da cuenta de la paranoia en la que vive el sujeto-objeto dependiendo de los estímulos que le dan los objetos. A medida que se va dando cuenta el observador de esta dualidad, que no le lleva a ningún sitio, empieza a extraer energía de esta dualidad y empieza a parar todo este movimiento espaciotemporal concretos. Todo este movimiento del sujeto yendo hacia un lado o hacia otro. Cuando una persona alcanza la capacidad de estar las 24 horas del día en el punto del observador, en ese momento todos sus problemas se han terminado. Porque los problemas aparecen siempre entre la relación entre sujeto y objeto. En el momento en que te colocas en el punto de vista del observador, te das cuenta que todo es un patrón emocional del llamado o del lugar llamado el devenir. Que el devenir es justo el punto donde comienza el espacio y el tiempo. Por lo tanto, la idea de este vídeo es que intentes la mayor parte del tiempo colocarte en el lugar del observador sin dejarte atrapar por los estímulos que diferentes objetos, y aquí en objetos se puede ver personas, alimentos, programas de televisión, etc., intentando ser lo más ecuánime desde el punto de vista del observador, sabiendo que el sujeto es básicamente un actor que reacciona a los objetos. Y poco a poco ir sacando energía de esta dualidad sujeto-objeto. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo y obviamente si tienes alguna duda o quieres hacer algún comentario, déjalo justo debajo. Muchísimas gracias.